vamos a seguir con nuestro estudio, que esta palabra llene nuestras vidas, como les decía, ¿no? Parece ser que estas cartas, ¿no? Podrían también ser sermones, ¿no? Que el apóstol Juan nos iba dando, ¿no? Iba dando a la iglesia y hasta la iglesia de este tiempo. Habíamos estado mirando, para recordar un poquito lo de los versículos anteriores, ¿no? De que somos luz y que también decíamos, si confesamos nuestros pecados, es necesario confesar nuestros pecados para que el Señor venga el perdón a nuestras vidas y nos limpie de toda maldad, ¿no? Y reconocer que somos pecadores. Cuando nosotros hemos hecho este acto de reconocimiento, de reconocer nuestros pecados, de reconocer que somos pecadores, reconocer que hay pecado en nuestras vidas. Y ahora vamos a analizar más profundamente esto, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero si yo soy bueno, yo no peco, yo... Vamos a ver, vamos a ahora ver, vamos a analizar, a ver si verdaderamente, ¿no? Podemos seguir diciendo, no, soy el más bueno del mundo, yo no tengo pecado, como ayer hablaba en el Shabbat también nuestro apóstol. Entonces, y el pastor también, ¿no? Decían, necesitamos reconocer, necesitamos hacer un autoexamen. Entonces, el capítulo 2, verso 1, habla, ¿no? Aquí, ya está. Dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos. Dice cómo empieza, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado, ¿no? Hemos dicho, vamos a ir a nuestro abogado, vamos a apelar a nuestro abogado que es Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver más profundamente el significado que tiene este verso, ¿no? Entonces cuando empieza con una introducción de hijitos míos. El apóstol Pablo empieza con esta traducción, ¿no? Hijitos míos, que viene de la palabra griega Technia, que significa mis niños pequeños o mis pequeños renacidos. Aquí podemos ver, ¿no?, que nos trata como niños. Y la verdad que muchas veces somos como niños delante del Señor, ¿no? Somos seres imperfectos y pecamos. Somos seres humanos, todavía no hemos alcanzado la perfección. Entonces todavía seguimos pecando, todavía seguimos cometiendo errores, pero más tiene, como digo, ¿no?, que el pecado más sea involuntario que voluntario. Entonces aquí la palabra abogado proviene del griego parakletos, la misma palabra que se traduce como consolador. En el Evangelio de Juan, ¿no? Esto habla en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es nuestro consolador aquí en la tierra y Cristo es nuestro consolador en el cielo. Imagínense, tenemos doble consolador. Tenemos aquí en la tierra y allí en el cielo. ¿Por qué será que necesitamos también un consolador en el cielo? Ahora lo vamos a ver. Ahora, la palabra abogado es un término legal. En general, describe a alguien que se pondrá de parte nuestra para ayudarnos en tiempos de necesidad o problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando a usted le sucede una situación difícil que sale de sus manos, sale de su entendimiento, de su conocimiento y que necesita tomar ayuda, ¿no? Como aquí se dice ayuda legal, como aquí lo dice también ayuda legal, y necesita contratar un abogado para que lo defienda, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí que pasa lo mismo. Hay alguien que está haciendo algo en contra nuestra. Entonces necesitamos un abogado para ayudarnos en tiempos de necesidad o problemas. ¿Saben qué? Tenemos un Padre extraordinario y no perdemos nuestra salvación cuando pecamos, pero hay alguien allí arriba que quiere que la perdamos y ese es Satanás. Satanás es el acusador de los creyentes.
No sé si usted sabía que Satanás es el acusador de todos nosotros. Nosotros pensamos, no, yo estoy bien, yo ando bien, yo no hago mal a nadie, pero ¿saben una cosa? Satanás está acusándonos de día y de noche, dice, ¿no? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Imagínense, día y noche está acusándonos. Y nosotros aquí todos felices, ¿no? No hemos hecho nada. Pero ¿saben qué? Tenemos nosotros dos consoladores, dos personas que nos pueden mostrar verdaderamente nuestro yo, nuestro interior y saber si verdaderamente estamos bien con Dios. Y si no estamos bien, tenemos un abogado. Si estamos pasando por momentos de dificultad, tenemos un abogado extraordinario. Ese abogado es Jesucristo. Amén. En nuestro caso, dice, cuando el enemigo nos acusa, el Señor puede intervenir como nuestro abogado, pero el abogado es mucho mayor. Muchas veces le tenemos más miedo al acusador, tememos más al acusador que a Dios mismo, ¿verdad? Y necesitamos entender que es mucho mayor nuestro abogado, que es más importante, ¿no? Que cualquier cosa en el universo. Es más importante nuestro abogado. Es más importante que el acusador, y esta realidad sustentada por la palabra de Dios tiene que dejarnos una sensación de paz y seguridad. Cuando nosotros entendemos y conocemos que nuestro abogado no ha perdido ningún caso. Mire, un abogado en la tierra, un abogado humano, puede perder casos, puede ganar casos. Pero nuestro abogado del cielo, que es el Señor Jesucristo, Él hasta el día de hoy no ha perdido ni un caso. Por eso es necesario que vayamos a apelar a Él. Necesario que apelemos a su ayuda. Amén. Cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús te limpia de todo pecado. Pero también necesitamos cumplir unos requisitos. Porque no podemos decir, entonces no, si ya Jesucristo murió por mí, puedo pecar todo lo que yo quiera. No es así las cosas, no funcionan así. Hay normas que cumplir. Necesitamos nosotros un tiempo de un proceso, y necesitamos entrar en ese proceso. Porque dice la palabra, ¿no?, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si el pecado es lo que nos aparta del Señor, lo que hace que estemos en contra de Dios, entonces es necesario quitar el pecado de nuestras vidas. Necesario que aborrezcamos el pecado. Dios no quiere que vivamos una vida llena de pecado, sino una vida cada vez más digna delante de Él, ¿no? El verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. El mundo tiene acceso a este tremendo. Imagínense, si es el mejor abogado del mundo. A veces nosotros pagamos dinero y hay abogados que cuestan muchísimo dinero, que muchas veces, dependiendo de nuestra situación económica, no podríamos ni contratarlos. Imagínense nuestro abogado, que es Jesucristo, el mayor, dice, y el mejor, diría yo, ¿no? Entonces, aquí nos habla que, y Él es la propiciación para nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? La propiciación significa expiación.
El significado indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. O sea, Él pagó lo que nosotros debíamos. Ayer hablaba el apóstol algo muy bonito de las 3 cruces. No sé si ustedes pueden ver el Shabbat, que el pastor ya lo compartió en la página del Facebook. El Shabbat que nuestro apóstol, es una palabra muy bonita, muy tremenda, ¿no? Entonces Él pagó, dice que hubieron 3 cruces, ¿verdad? La que estuvo Jesús y la que estuvieron los otros 2 que estuvieron ajustando cuentas. Ellos estaban pagando su deuda, ¿no? Que les correspondía. Pero ahí estaba Jesús en medio, pagando una deuda que no le correspondía, pagando nuestra deuda, pagando la deuda del mundo entero. Entonces, Él era inocente, a lo mejor los 2 eran culpables, los que estaban alrededor suyo, estaban pagando su deuda, pero Jesús estaba pagando la nuestra. Entonces, eso significa propiciación, eso significa expiación, que Él ha pagado nuestros pecados, ¿no? Que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Y entonces Cristo es mi abogado, está intercediendo por mí y Él mismo es la propiciación, Él mismo es el sacrificio. Amén. Wow, qué tremendo. Yo creo que esto es algo tremendo, ¿no? Es tan profundo, ya decíamos nosotros que el libro, las cartas estas de Juan eran tan profundas que nos hacen llegar a meditar, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús hizo por nosotros? Y aquí lo estamos viendo. Juan dijo que si alguien peca, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Entonces, a causa de la fiel obra de intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu Santo produce convicción en nosotros. Y entonces podemos confesar nuestro pecado al Padre. Tenemos una gran ayuda. Tenemos una tremenda ayuda. ¿Saben qué? El acusador no es Dios, no es Jesucristo. El acusador no es el Espíritu Santo. Ellos son consoladores, son defensores. El que nos acusa de noche y de día, de noche y de día y no se cansa es Satanás. Acuérdense de Job. Era un hombre, era un varón conforme a una vida justa, ¿no? Pero aún así él fue a acusarlo, fue a querer, como quien dice, ¿no? A hacer daño, a hacer maldad, ¿no? Entonces, así está Satanás día y noche, dice. Entonces, ¿qué estará? Ahora mismo pensemos, digamos, ¿qué está diciendo Satanás de mí ahora? ¿Qué está diciendo Satanás de mí ahora en estos momentos delante del Padre? Yo creo que no nos debe preocupar tanto, pero sí necesitamos examinarnos. No necesitamos examinarnos para que Satanás no tenga nada en contra nuestra, no tenga que valerse de nada y que ahí siempre esté nuestro abogado defendiéndonos. La defensa empieza cuando tú confiesas, lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces dice aquí, como dijimos anteriormente, a ver, me perdí un poco. Dice, el mismo de la propiciación, Juan dijo que si alguien peca tenemos un abogado ante Dios el Padre. Entonces, a causa de la fiel obra de la intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu Santo produce en nosotros y entonces podemos confesar nuestro pecado al Padre. Cuando nosotros hemos pecado y hemos confesado nuestro pecado, entonces significa que nos colocamos del lado de Dios y al hacerlo vemos claramente nuestro pecado desde el punto de vista divino. De esa manera podemos confesarlo y lo que realmente es como pecado. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta
¿no? Nos vamos a caer en cuenta lo que hemos estado haciendo. Pero ahí no es que va a venir, como digo, la acusación de parte de Dios. No, va a venir más bien la defensa. El Señor va a estar defendiéndonos y va a estar consolándonos. El Espíritu Santo aquí y en el cielo el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¿No? Vamos a leer el 3 y el 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Wow. Aquí vemos en el verso 3, Juan estaba hablando sobre la certeza. Como hijos de Dios formamos una familia, ¿se acuerdan de lo que hablábamos al principio, no? De la coinonía, de compartir, de que eso es lo que los apóstoles, era su trabajo, predicar el evangelio para formar una gran comunidad, la familia de Dios, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos a esa familia de Dios. Entonces, como nosotros conformamos la familia de Dios, sucede algo. Pero, ¿cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios? La seguridad y la certeza proviene de obedecer sus mandamientos. Ahora, nuevamente vamos a volver, ¿no? A examinarnos. Necesitamos volver a examinarnos. Necesitamos saber, para saber si estamos obedeciendo sus mandamientos, necesitamos examinarnos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a examinarnos. ¿Estamos cumpliendo con los mandamientos? ¿Estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor? Y aquí empieza a profundizar aún más, ¿no? En una reflexión mucho más profunda. Habíamos visto al principio, ¿no? De que nos insta que seamos luz, que Dios es la palabra de vida. Nos estaba diciendo que ahora nos dice que tenemos un abogado, que necesitamos confesar nuestros pecados para que el acusador no esté acusándonos de día y de noche, que tenemos un consolador, tenemos dos consoladores, tanto en el cielo como en la tierra, tenemos el mayor abogado que puede existir, pero todo eso va a funcionar cuando nosotros obedezcamos sus mandamientos, cuando nosotros nos examinemos. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos examinamos, todo eso no se va a poder realizar. Y muchas veces somos nosotros mismos los culpables de que la presencia de Dios no esté en nuestras vidas. Muchas veces podemos nosotros mismos ser los culpables de que Dios, el Señor, no pueda hacer nada, ni el Espíritu Santo. Todo empieza por nosotros. La desobediencia, que es oposición, no acatar, rechazar a Cristo, es una prueba de que no lo conocemos. Aquí nos está hablando, ¿no? De que si nosotros le conocemos y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Entonces es importante que la desobediencia se vaya de nuestras vidas. Entonces necesitamos examinarnos, como les decíamos, ¿no? Y es hacer una prueba para saber de quién somos. La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano equivale a ser un mentiroso. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y esto a mí me dio fuerte, me dio muy fuerte. Primeramente el Señor me está trabajando a mí, me está tratando a mí. Y luego yo, de lo que yo he sentido, ahora les estoy compartiendo a ustedes, de lo que Dios me está ministrando, les estoy compartiendo a ustedes. Para mí eso caló muy fuerte en mi corazón. La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano, de un seguidor de Cristo, de un discípulo, de alguien que aceptó al Señor en su corazón, equivale
a ser un mentiroso. Y dice la palabra que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, lo dice la palabra. Entonces, en otras palabras, su vida es una mentira. Miren, ¿cuánto nosotros le damos lugar a Satanás que nos acuse? ¿Cuánto permitimos que Satanás se dé el gusto de acusarnos por todas partes, de llamarnos mentirosos, de llamarnos engañadores a sí mismos? ¿No? Porque no obedecemos, porque la desobediencia está en nuestras vidas. Resulta difícil creer que todos aquellos miembros de la iglesia que no tienen un amor por la palabra de Dios y son desobedientes a Cristo son realmente sus hijos. ¡Wow! Yo hago aquí un silencio para que meditemos. Y se me hace un nudo en la garganta. Se me hace un nudo en la garganta. Porque ¿cuántos podemos estar en la cuerda floja? ¿Cuántos podemos estar en esa línea tan delgada del otro lado del Señor, en contra del Señor, y no nos damos cuenta? Resulta difícil creer que todos aquellos miembros de la iglesia que no tienen amor por la palabra de Dios y son desobedientes, sean realmente sus hijos. ¡Wow! 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 ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda verdad! ¿Qué es esta verdad transformando nuestro corazón en esta mañana? Usted autoanalícese. ¿Tengo amor por la palabra de Dios? ¿Obedezco al Señor? ¿Soy realmente una hija de Dios? Es importante en estos tiempos traer una reflexión a nuestro corazón. ¿Cómo creer que tales personas han pasado por la experiencia de la regeneración? Juan estaba dejando bien en claro que sabemos que lo conocemos porque obedecemos sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos miren, esto se va a seguir profundizando, así que no se vaya, no se desenchufe, porque veo yo aquí, no hay, que se van, vienen, vuelven, se van. Pero es importante, ¿sabe? Que es vitamina para tu alma, es un antibiótico para tu alma, estas cartas de Juan. Es un antibiótico, está sanando toda infección que está en tu vida ahora. Y es necesario que nosotros podamos entender y reflexionar. En Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta persona confirma su fe cuando en su corazón sabe que quiere cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Todo parte de nuestro corazón. Todo parte de nuestro corazón, amados. Tenemos un tremendo abogado. Tenemos unos tremendos defensores. Y más temor, o más caso, o nos ponemos del lado del acusador. ¿Por qué nos ponemos del lado del acusador? Porque no nos examinamos. No queremos ser transformados. ¿Cómo están nuestros corazones? No queremos ser guiados. No queremos ser confrontados. No queremos obedecer. Eso significa que hasta el Señor está dudando que si somos sus hijos. Imagínense si Juan estaba dudando. Yo no quiero que dude el Señor de mí, que soy hija. Cada día le digo, Señor, ayúdame a ser obediente a ti, a tu palabra. El verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el que guarda su palabra, empieza por el que guarda su palabra. ¿Cuántos guardamos su palabra?
¿Cuántos guardamos su palabra? Seamos sinceros en esta mañana, sincerémonos, porque ayer yo estaba recibiendo una tremenda confrontación a mi vida. ¿Cuánto guardo yo su palabra? El amor de Dios se demuestra viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Habla en mi Biblia al día, ¿no? Que es una paráfrasis. Dice, el amor de Dios se demuestra viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. ¿Cuánta enseñanza de Jesús hay en nuestra vida? El cristiano no hace lo que le apetece, lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. El cristiano, voy a repetir esto, porque esto caló bien fuerte en mi corazón ayer. El cristiano no hace lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Cristo? Lo encontramos aquí. Lo encontramos aquí. Lo que a Cristo le agrada lo encontramos en su palabra. Y vamos a seguir. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios, ya sea en los mandamientos o en otras secciones de la Biblia. En la palabra de Dios usted tiene su revelación completa, ¿no? Completa. Ahí en la palabra está la revelación completa para nuestras vidas. Está la revelación completa acerca de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Un verdadero hijo quiere complacer a su padre en todo lo que haga. Un verdadero hijo quiere complacer al padre en todo lo que haga. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y ahí me quedo ahí, porque ahí esto ayer me mató. Porque nosotros pensamos que el pecado solamente es hacer, mentir, fornicación, adulterio, muchas cosas, ¿no? que ponen ahí en la palabra. Pero ¿saben qué? Aquí profundiza más el apóstol Juan. En Santiago dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este pecado vendría a ser pecado de omisión. Acuérdense en que hay pecado de comisión y pecado de omisión. Pecado de comisión es, ¿verdad? Pastor, pecado de comisión es, ¿no? Comisión y omisión. Entonces, vamos a analizar el pecado de comisión, es aquel que se hace voluntario, premeditado, que se lo está pensando y lo lleva a cabo. Más el de omisión, podría decir entre comillas, el que es involuntario. Pero miren lo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. En este día, qué bueno sabemos hacer, pero que no nos da la gana de hacer. Ya estamos pecando. Imagínense cómo nos está acusando Satanás delante del Padre. Hay muchas cosas que deberíamos hacer, pero omitimos hacerlas. La Biblia no hace distinción entre la gravedad de los pecados de comisión y de los pecados de omisión. Ambos tipos de pecados son igualmente de malos. Entonces el que piense, por eso dice, ¿no? Ay, se me acaba de ir el versículo. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense, no, yo estoy santa, 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 santa. Si en ese día sabías que tenías que hacer lo bueno y no lo hiciste, ya estás frita, ya estás pecando. Ya tienes que ir delante del Señor a ponerte a cuentas. Por eso es que es tan profunda la enseñanza de estas cartas a la iglesia. Es importante, porque en ese tiempo pues había un bochinche, se podría decir, ¿no? Entonces ahí estaba colocando las bases el escritor. Entonces vamos a seguir, dice, necesitamos tener una reflexión en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto al pecado? ¿Nos molesta a nosotros el pecado?
¿Cuál es nuestra actitud hacia el pecado? ¿Nos molesta? Imagínense, la misma gravedad es cometer pecados voluntarios que involuntarios, de omisión o comisión. Ya hemos visto, ¿no? Imagínense, si tan solo en el día debemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Entonces necesitamos ir delante del Señor, delante de Él, a pedirle que el Espíritu Santo nos examine, ¿no? Y veamos verdaderamente si su palabra está en nuestras vidas. El verso 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué les vuelvo a repetir? Porque son versos tan profundos que es necesario que la repetición va a traer a nuestra vida la reflexión. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. ¡Wow! El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, es nuestro maestro. En Él tienen que estar puestos nuestros ojos. Y ahora se me viene algo: nuestros ojos no tienen que estar puestos en el hombre, porque somos imperfectos. No tiene que estar puesto en el que está a mi lado, el que está fallando. Oye, si este ha caído, tú también puedes caer. Porque si en el día no quisiste hacer lo bueno, ya has pecado. Acuérdate, no hay pecado más grande ni más pequeño. Todo, el pecado es pecado para Dios. Por eso es importante examinarnos y andar como Jesús anduvo. Jesús anduvo en santidad. La santidad es importante, estar apartados para el Señor. Pero cuando dice apartados para el Señor, es que nuestro corazón esté apartado. Habíamos hablado en los versos anteriores, la maldad tiene que salir de nuestras vidas. La iniquidad, la perversión tiene que salir de nuestro corazón. Pero no puede salir solo. Necesitas ayuda. Y tu ayuda viene de tu abogado. La ayuda viene del cielo. Nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesús hizo, ni ser como Él era. Pero sí preparar nuestros corazones para realizar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí lo que Juan estaba diciendo: bueno, cometiste un error, la fregaste. Tienes que ir delante del Señor, confesar tu pecado, arrepentirte de corazón, porque el arrepentimiento es muy importante. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para que te apartes y para que no vuelvas a cometer el mismo pecado. Y aquí dice el apóstol Juan: si eso te pasó, tienes un abogado, confiesa el pecado, arrepiéntete, ponte a cuentas con el Padre. Tienes un consolador. Él te va a ayudar a sacar toda maldad de tu vida, toda depravación de tu vida. Te va a ayudar a sacar. Y cuando lo haya hecho, andarás como Jesús anduvo. Eso es lo que nos está diciendo en esta carta. Necesitamos tener un pleno compromiso y dedicación. Y este pleno compromiso y dedicación consiste en amar a Cristo en todo el sentido de la palabra y obedecer sus mandamientos. Necesitamos amarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos decirle: Señor, haz, Señor, en mi corazón que yo te ame con todo mi ser. Porque nuestro amor es muy limitado, nuestro amor tiene límite. Porque puede decir: no, ya no amo, pero el amor de Dios permanece para siempre, es eterno. Entonces necesitamos amar con el amor de Dios, el amor ágape, el amor eterno. ¿Sabes una cosa? Tener compromiso y dedicación con el Señor, amarlo, es no querer
ofenderlo, es cuidarlo, es cuidar de no dañar su corazón. Ese es el verdadero temor. No es que nos metamos debajo de una mesa o le tengamos miedo, como toda la gente ahora está con un miedo del coronavirus, ¿no? De que se le vaya a pegar, de que le pase algo. Y vemos en la calle, ¿no? La gente se pasa por el otro lado. Y está bien cuidarnos, está muy bien. Tomar precauciones está muy bien. Pero nuestro temor, no quiero decir que ya no le tema al coronavirus, no, téngale respeto. Pero nuestro mayor temor tiene que ser temor reverencial, específico, temor reverencial. Tiene que ser para el Señor, tiene que ser para nuestro Dios. Ese temor que nace en el corazón de no dañar el corazón de Dios, de no dañarlo, de amarlo, como decíamos aquí, en todo sentido de la palabra, y obedecer. Cuando empieces a amar al Señor con todo tu corazón, vas a obedecer la palabra, vas a obedecer sus mandamientos sin necesidad, sin fuerza, sin ser forzado, sino te van a hacer su voluntad, te van a hacer obedecer. Cuando verdaderamente encuentres ese amor profundo hacia el Señor. ¿Sabes cuánto no amar al Señor? Y yo quiero que en esta mañana te preguntes, ¿amo yo a Jesús? ¿Amo yo a Jesús? ¿Qué necesito para amar a Jesús con todo, como dice, con todo el sentido de la palabra? ¿Qué necesito? Y aquí el apóstol Juan nos hace que reflexionemos. ¿Qué necesitamos para decir yo amo a Jesús? Yo quiero parecerme a Jesús. Quiero andar como Él anduvo. Quiero permanecer en Él. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana? Por eso el Señor en esta mañana quiere que tú reflexiones en tu vida. Imagínate. Los que pensábamos que estábamos bien, y tengo que decirlo, los que pensábamos que estábamos bien. Si por ejemplo tú tenías una palabra de bendición para alguien, de perdón, de bondad, o una actitud, y no lo hiciste, ya has pecado. ¡Wow! Ya has pecado. Si tú podías darle la mano a alguien en este día y no lo hiciste, ya has pecado. ¡Wow! Y ese pecado equivale a cualquier pecado. Dios no tiene grados de pecado. El pecado es pecado y Dios lo aborrece. Y así como Él lo aborrece, nosotros tenemos que aborrecerlo. Tenemos que orar al Espíritu Santo, Señor, haz que aborrezca el pecado, haz que odie el pecado, haz, Señor, coloque en mi corazón un odio al pecado. Un odio al pecado. Miren, un pastor dio un testimonio en un programa y dijo que un día tuvo una visitación del Señor. Él vio al Señor cara a cara. Y dice que el Señor le dijo, extiende tus manos. Y él extendió sus manos. Y en sus manos, en una le entregó amor y en la otra mano le entregó odio. Y usted puede decir, ¿cómo es que le entregó el odio? Le dijo, y él preguntó, Señor, pero ¿cómo que en una mano me das amor y en la otra me das odio? Dice, en la de amor es para que ames al perdido, ames como Dios ama. Y el odio es para que odies el pecado. Odies el pecado como Dios lo odia. ¡Wow! Y ese pastor dice que su vida cambió completamente. Qué tremendo testimonio, ¿no? Mire, Dios ahora te está entregando en una mano el amor y en otra mano te está entregando el odio. El amor para amar como Dios ama y el odio para odiar el pecado, las perversidades, las perversiones que nacen
desde la iniquidad del corazón, la maldad del corazón. ¿Cuánto necesitamos? Por eso les decía que este es un antibiótico, ya no un desinflamatorio, un antibiótico, ni vitamina, un antibiótico para nuestro corazón, que muchas veces tiene una infección. Y en esa infección a lo mejor está albergando, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Está saliendo pus, está brotando, supurando, gracias, supurando. Y necesitas este antibiótico, ¿no? Y no mires al que está a tu lado, mírate a ti, mírate tú mismo y examínate. Tienes un abogado, no tienes que temer. Tienes un gran abogado, el mayor y el mejor del universo. Él va a ganar tu caso. Y Satanás se tendrá que ir, que marchar. Imagínate que Satanás esté en el cielo diciendo, mira, le dijeron, yo qué sé, alguien necesitaba algo, como hay una parte, ¿no? En una historia, ¿no? De un hombre que le llegó una visita y fue a la casa de su amigo a pedirle pan. Y se levantó el amigo y le dice, pero ¿cómo que me estás despertando a estas horas de la noche? Y dice, vengo por un pan, porque tengo visita. Y el hombre como no le quería abrir la puerta, ¿no? Pero al final le abrió y le dio el pan que necesitaba. Imagínate el diablo que venga y diga, mira, ese pudo hacer el bien y no lo hizo. Sabía que podía hacer el bien y no lo hizo. Él podía dar pan y no lo dio. Míralo con carita de ángel y mira lo que tiene en su corazón. No. Entonces, que no nos encuentre Dios, que no nos encuentre Satanás acusándonos. Pongámonos a cuenta. Como decía en la parte anterior, en los versos anteriores, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el abogado actúa y gana nuestro caso. Necesitamos ese tremendo abogado. Necesitamos entender, necesitamos examinarnos, necesitamos andar como Jesús anduvo, necesitamos guardar su palabra. Necesitamos ser guiados por Él, necesitamos guardar los mandamientos, necesitamos entender que Jesucristo ya pagó el precio por mis pecados. Necesitamos entender que somos seres imperfectos y erramos y necesitamos a Dios en nuestro corazón. Así que en esta mañana quiero que en esta palabra llegue a lo más profundo de tu ser, porque a mí me ha llegado. Porque a veces pensamos que somos perfectos y no tenemos no, yo soy bueno, no tengo nada. Pero si en el día no pudiste hacer un acto de bondad, ya has pecado. Si en el día pudiste haber hecho lo bueno y no lo hiciste, ya has pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que examinémonos en esta mañana. Señor, examina nuestro corazón. Padre, prepara nuestras vidas, que seamos un testimonio, un ejemplo, que ayúdanos a vivir como tú viviste, Señor, a andar como tú anduviste, aunque lo veamos tan difícil, pero dice que nada es difícil para el que cree. Y tenemos un abogado y un consolador, tenemos tanto en el cielo como en la tierra. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra tan profunda y cada vez se pone más profundo. Y le doy gracias al Señor por trabajar mi corazón, por examinar mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y que en este día sea un tiempo de bendición y hoy es el día de descanso. Descansemos en los brazos de Cristo, descansemos en su palabra, hagamos el bien, amemos como Cristo ama, amemos a nuestra familia, amemos a nuestros hermanos,
Creámosle a Él. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias, gracias, Señor. Bendigo a todos aquellos que están escuchando esta palabra, Señor. Bendigo a todos aquellos que ha llegado esta palabra a lo más profundo de su corazón. Para andar como Jesús anduvo, necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos saber quién eres, Jesús. Necesitamos tener un encuentro contigo cara a cara. Necesitamos buscarte con todo nuestro corazón para andar como tú anduviste, Señor. Te necesitamos y te damos las gracias por esa obra tan maravillosa, por pagar el precio de la propiciación. Tú pagaste un precio que éramos nosotros los que teníamos que pagarlo, mas a ti te plació hacerlo. Mas al Padre le plació enviarte para demostrar su gran amor al mundo. Oramos por todos aquellos que están en ceguera espiritual, que están en tinieblas. Sácalos de las tinieblas, Señor. Sácalos de esas tinieblas que los tienen atados, enceguecidos, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que tengamos un Shabbat de descanso. Tengamos un Shabbat en la presencia del Señor. Amén. No permitas que el acusador venga a tu vida y te acuse. Mas tú tienes un abogado. Ves delante del tribunal de Dios y apela al Señor con todo tu corazón, reconociendo tu pecado, reconociendo tu transgresión. Y ya verás cómo el Señor trae un bálsamo a tu vida de sanidad, de salvación, de gozo, de alegría. Cambiará tu lamento en baile. Te dará óleo de gozo en lugar de ceniza. Así que en esta mañana te digo, bendiciones y que tengas un día de victoria. Amén.